el cloruro, ¿qué pasa? También es bajo. Eso, ¿qué nos puede indicar sobre el agua que ha salido de los pozos y manantiales? Donde sí que teníamos algo de cloruro. Bueno, es un poco rebuscado, a lo mejor ya luego lo averiguamos. Primero, en los cationes, ¿cuál es la situación? Sodio, bueno, algunas. Calcio, algunas. Magnesio, poco. En general son aguas que tienen una composición bastante, digamos, equilibrada, que no tiene un cation dominante. Y vemos que no tiene ni cloruro ni sodio, mientras que el agua de los pozos que se usaban para abastecimiento y los manantiales sí que tenían. Ahí ocurre una cosa, que en esa zona, en los manantiales y puntos de agua poco profundos, la población usa utensilios de cocina para sacar esta agua. Y a veces puede estar contaminada, digamos, por sal doméstica. Y esto entonces se refleja en la composición de estas muestras de agua, donde detectamos cloruro y sodio, aunque no tengamos agua de mar cerca. Eso era para las muestras de agua de manantiales y pozos. Mientras que en los ríos eso no ocurre. Y hemos visto que de aniones domina el bicarbonato. Y este pH, esas aguas tienen un pH más o menos de 6,5. Entonces son un poco más neutras que las aguas de los manantiales. Si pasamos al tercer grupo de aguas, son aguas de ríos en áreas con minería. Sí, hay algunas aguas con sulfato muy importante, otras aguas que tienen más bien bicarbonato, y hay muy poco cloruro. En los cationes, ¿qué está pasando? Sodio o calcio, correcto. Y ahora vamos a aprovechar no solo los triángulos, sino también el rombo, y vemos que aquí las muestras grafican en zonas bien distintas. Intenten de agrupar esas muestras un poco por las distintas zonas y intenten de interpretar qué tipo de aguas pueden ser. Primero, si tienen que poner 4 grupos, ¿qué aguas de ese rombo agruparían? Bicarbonatadas, sódicas. Vamos a ver. Bicarbonatadas, sódicas. Eso me graficaría aquí. ¿Dónde pondrían un grupo? Sulfatadas cálcicas. Sulfatadas cálcicas. Muy bien. Por aquí sí tenemos un grupo bastante marcado. Estas aguas, ¿qué pueden ser? Yeso puede ser. Presencia de pirita. Sí. Pueden ser aguas de mina. Y de hecho son aguas de mina, que tienen sulfato alto por la oxidación de pirita y también tienen bastante calcio. Luego, sulfatadas sódicas. Por aquí. Estas. Si aquí también hay un grupo. Estas aguas, entonces, ¿qué es lo que tienen? Sí, tienen mucho sodio. Y por acá grafican entre el sulfato y el bicarbonato. Entonces, vamos a repasar. No tiene mucho carbonato. Si fuera sulfatada, graficarían en este eje. Si se me van bajando en ese eje, se mueven también hacia el bicarbonato. Estas. Sí. Bueno, aquí hay un grupo, aquí pues hay otro grupo. ¿Y qué otros grupos puede haber? Estas aguas, ¿qué podrían ser? Las bicarbonatadas cálcicas. Calcio. Sí. Sí, pues aguas de cal. Pueden ser aguas de río, digamos, natural. Y de hecho son aguas de los ríos antes de pasar por aguas mineras. O por zonas mineras. Y entonces este grupo por aquí, sí,
por aquí podemos tener una mezcla de las aguas naturales con aguas más mineras, donde ya se nos aumenta el sulfato, por ejemplo. Y aquí también vemos que los autores también interpretaron más o menos los grupos así: aquí las aguas de mina, aquí las aguas más naturales y aquí aguas más contaminadas. Y este grupo lo interpretaron como aguas de escombreras mezcladas con aguas naturales, que tenían tanto el bicarbonato como el sulfato y también tenían cationes varios. Vamos a pasar a estudiar las tendencias naturales, las tendencias temporales, en la siguiente página del ejercicio. Dígame. Sí, eso, como ya lo indicó el señor, en los diagramas de Piper no se puede hacer. Para eso, más adelante en el ejercicio vamos a trabajar con las tablas y con los valores absolutos. Los diagramas Piper solo son para agrupar las aguas en distintos grupos y de ahí ya ver cómo interpreto cada grupo y qué es realmente la composición que tiene. Es un primer paso antes de llegar a más detalle. Porque si empiezo a analizar una tabla así, veo muchos números y a menudo no me aclaro mucho de qué relación tiene una muestra con la siguiente. Entonces, en las siguientes páginas del ejercicio, cada vez tienen, por un lado, un diagrama de la evolución temporal, en ese caso del río Agunabén, a lo largo del año que se ha muestreado. Y bueno, esas gráficas son muy pobladas porque los profesores han intentado de poner muchos datos. Vamos a interpretar una parte de las curvas. Aquí, esta línea es el pH con esta escala. Aquí esta línea oscura es el caudal en el río. Y luego aparte, tenemos en esta parte de aquí concentraciones del sulfato así en gris claro, del sodio, por aquí del sodio y también del calcio en el gris intermedio. Cuesta un poco verlo, pero en la impresión creo que los tonos se distinguen relativamente bien. Y por otro lado, también tenemos el diagrama de Piper de estas aguas que se han cogido a lo largo de un año en el mismo punto. Eso lo tenemos para 4 ríos. Entonces, deben estudiar en cada río cómo evolucionan los distintos parámetros a lo largo del año y también cómo evoluciona el caudal. Y si hay variaciones en las concentraciones de las aguas, cuáles pueden ser las causas. Y luego evaluar si hay influencia minera en ese río y a ver si hay correlaciones entre distintos parámetros. Por ejemplo, que suben al mismo tiempo o que uno sube o uno baja. Y si hay algún otro efecto destacado. Entonces, primero estudien los primeros 2 ríos, que es el Agunabén y el Beriabebu. Se lo voy a mostrar en el mapa. El Agunabén es este río, el Beriabebu es este río, y por aquí están las 3 minas. El diagrama que más información da es el diagrama de la evolución temporal. El diagrama de Piper no es tan claro. Respecto al caudal, ¿qué es lo que destaca? Los metales disminuyen. Exactamente. Aquí, en la época seca, con la época caudal, tenemos un aumento fuerte de sales, de sulfato, de calcio, de sodio, y cuando empieza la lluvia bajan todas las concentraciones. Entonces, si esas aguas tienen bastante sulfato
eh, y sodio y calcio, ¿qué tipo de aguas puede ser? Sí, son aguas mineras, y cuando aumentan las lluvias, entonces hay un efecto de dilución que hace bajar la concentración. Eso es cierto. Ahí sabemos que son minas de oro. En las minas de oro, ¿cómo es el procesado del mineral? Lixiviación. ¿Y cómo se hace la lixiviación? Cianuro. ¿Y el cianuro de qué es? De sodio. Eso, de ahí nos sale el sodio. Y aparte, para que el cianuro nos haga la lixiviación, eso, hay que subir el pH, y de ahí normalmente se dosifica este cal, por ejemplo, y nos aumenta pues el carbonato. Por eso esas aguas no tienen tanto sulfato, sino tienen bastante bicarbonato por el pH alto que se usa en el procesado de mineral. En el otro río, ¿han visto alguna diferencia? De hecho, la tendencia es muy parecida en los dos ríos. Hay un par de leves diferencias, pero la tendencia en general, tanto temporal como en el Piper, son parecidos, porque son los dos ríos que pasan muy cerca de esas minas de oro. Pasamos al siguiente río, el Esumán, que es este río de aquí. Entonces, ese también está cerca de aquella mina, y que de hecho ha sufrido uno de esos derrames de relaves. Entonces, de nuevo, analicen el diagrama de evolución temporal y también el diagrama Piper, con las mismas preguntas de antes de cómo cambia la evolución química a lo largo del año y si hay influencia minera. Se nota la influencia de la mina Ghana Goldfields, y entonces tenemos primero en época seca un aumento de unas aguas alcalinas, pero luego hay otro aporte de agua que no sabemos exactamente de dónde, de aguas ácidas, que nos aumentan el sulfato y nos bajan el pH y el bicarbonato del agua que pasa por el río. Y ahora vamos a pasar al cuarto río, que es este río por aquí. Y entonces también analicen la evolución temporal y también el diagrama para ver cómo varía y si hay influencia minera. Ahora vamos a pasar a analizar lo que nos interesa aún más, que es el agua de esas bombas manuales de agua potable, a ver si es agua potable o si no es agua potable. Y para hacer una evaluación de la calidad, vamos a comparar el agua de los pozos en Tarqua con agua de pozos en otra área más alejada donde no hay minas, que se llama Buí. Y después evaluamos también, y vamos a evaluar entonces si el agua de los pozos de esas dos áreas es apto para consumo humano o no. Aquí tenemos el mapa del área de Buí, que es el área de comparación, y aquí la posición de los diferentes pozos de muestreo. Y en la geología, aquí otra vez tenemos la geología de Tarqua, que vimos que son areniscas variadas, y aquí en Buí vemos que también hay areniscas y cuarzos. Entonces también son terrenos de silicatos de geología relativamente parecida. Entonces podemos esperar que las composiciones de agua, si son aguas naturales, también van a ser parecidas. Aquí tenemos el diagrama Piper, y los cuadrados son los pozos en Buí y los círculos son los de Tarqua. ¿Se ven diferencias? ¿Se ven similitudes? Sí, son muy parecidas. En general parecen bastante similares. Entonces, ahora vamos a ver también los datos más detallados, que es esta tabla, que la tienen más grande en la hoja aparte. Y entonces en esta tabla, esas muestras aquí arriba son las del área de Tarqua, y aquí abajo son las muestras de Buí. Y aquí en el fondo, para algunos parámetros,
tenemos o bien los valores límite para agua potable, cuando son los números normales, o bien cuando están entre paréntesis son valores de recomendación también de la OMS, pero no son realmente valores límites obligados. Y entonces quiero que analicen qué son las diferencias entre las dos áreas y si estas aguas cumplen con las normas de potabilidad de la OMS. Entonces tenemos distintos tipos de agua. Aquí los cuadraditos son aguas de río. Esto es un pozo poco profundo, pero solo hay una muestra de esto. Los triángulos son manantiales. Las X es una escombrera. Y los crucecitas, el símbolo de más, es una bomba manual que descargan agua subterránea. Entonces hay un flujo de agua desde los acuíferos hacia el río. Si por aquí tenemos aguas más contaminadas en las zonas mineras, ¿cuál es la probabilidad de que esta agua llegue a ese lado donde hay pozos? Baja. ¿Por qué? Exactamente. Aquí el río que está ganando actúa de barrera de flujo, porque todo el flujo desde aquí ya va a acabar aquí y el flujo de acá también. Entonces no hay una transferencia de esas aguas hacia los pozos. Eso sí es una buena situación, por lo menos para evitar mayor contaminación. Pero en temporada húmeda, cuando crecen los ríos, ¿qué es lo que puede pasar? Sí, podemos tener una crecida de agua y entonces si el nivel del río llega hasta acá, ¿hacia dónde va el flujo? Va del río hacia el acuífero. Pero en temporada de lluvias, ¿qué hemos visto? ¿Qué pasa con las concentraciones? Baja. Entonces, normalmente en la época húmeda puede haber inundaciones, pero normalmente ya la contaminación está más diluida. Entonces podemos concluir que por lo menos en ese aspecto los pozos están relativamente protegidos. Pero, sin embargo, tenemos ese problema de arsénico y de mercurio que habría que ver más de cerca. Y aquí tienen los dos trabajos de los cuales están sacados estos ejemplos. Vamos a empezar entonces. En unidades de concentraciones tenemos por un lado los bastante típicos miligramos litro para elementos mayoritarios y microgramos litro para elementos traza. Y como todos saben, un miligramo litro son 1000 microgramos por litro. Y también tenemos la molaridad o moles por litro, que es el número de moles de una molécula en solución. Y un mol son 6 por 10 a 23 partículas. Es una convención, es simplemente para poder expresar concentraciones no en peso, sino en número de moléculas. Y entonces, si queremos pasar de molaridad a miligramos litro o de miligramos litro a molaridad, por ejemplo, dividimos los miligramos por litro entre el peso molar de la molécula que estamos viendo y nos sacamos la molaridad. Y hay otra concentración que son equivalentes. Los equivalentes, ¿qué significan? Los equivalentes toman en cuenta también la carga de los iones para saber cuántas cargas positivas o negativas tenemos en solución. Y eso es importante para calcular la acidez, por ejemplo, de un agua. Y entonces, para sacarnos los miliequivalentes por litro, tenemos la concentración en miligramos por litro, lo multiplicamos por la valencia o la carga del ion, y dividimos por peso molar. Es un tema un poco seco, pero lo vamos a repasar rápido para pasar a los temas más interesantes. Entonces, en los equivalentes, por ejemplo,
un mol de calcio que tiene carga 2 reacciona con un mol de sulfato que tiene carga -2 para formarnos un mol de yeso. Entonces tenemos un calcio más un sulfato igual una molécula de yeso. Pero si tenemos sodio, que solo tiene una carga positiva, para reaccionar con el sulfato que tiene 2 cargas negativas, necesitamos 2 moléculas del sodio para precipitar el sulfato sódico o la mirabilita. Entonces ahí nos entra eso, los equivalentes, que necesitamos 2 cationes de una carga o un catión de 2 cargas para reaccionar con una molécula, con un anión de sulfato. Y entonces un mol de calcio es equivalente en cargas a 2 moles de sodio. Para caracterizar aguas de mina tenemos 2 grupos importantes. Una son aguas net alcalinas, donde la alcalinidad del agua es mayor que la acidez. Y ahora vamos a ver lo que es la acidez. Y hay aguas net ácidas, donde la acidez es mayor que la alcalinidad del agua. Y eso es una diferencia muy importante para ver qué tipo de opciones de tratamiento tenemos para cada tipo de agua. Primero, la alcalinidad. La alcalinidad es la capacidad de una solución de neutralizar ácidos en una solución. Entonces, si tenemos una agua muy alcalina, aunque le añade un ácido, el pH se va a mantener alto, porque el agua va a tener una capacidad de tampón para amortiguar esa acidez que estoy añadiendo. Y la alcalinidad es la suma de los hidrogeniones y los carbonatos y los bicarbonatos, donde esos son concentraciones en milimoles por litro. Y en las aguas de mina, que tienen pH relativamente bajo, normalmente la alcalinidad está dominado por los iones del bicarbonato, mientras que hay poco carbonato y hay pocos hidrogeniones. ¿Cómo medimos la alcalinidad? Se mide por lo que se llama titración. Entonces, me cojo la muestra de agua, un volumen determinado, y voy agitando la muestra y voy añadiendo un ácido poco a poco, y voy a ver cómo evoluciona el pH de esta agua. Y voy a añadir el ácido hasta consumir toda la alcalinidad. Y cuando se consume la alcalinidad, el pH de esta agua va a bajar, y por convención se mide hasta el pH 4.3. Y entonces, cuando he llegado con esta agua a pH 4.3, miro cuánto ácido he añadido, y eso me dice cuánta alcalinidad tenía el agua y que ahora se ha consumido en la titración.